Hola, nos encontramos para analizar unos ejercicios de fuerza para el tren inferior con un dispositivo realmente muy versátil y muy útil del entrenamiento funcional, que son los slide, que significan deslizantes. Acá el profe Rami tiene uno. Vamos a mostrar tres variantes, una variante sencilla, una variante intermedia y una variante más compleja. El profe nos va a mostrar un ejercicio de estabilización para el miembro inferior. El ejercicio uno podría pensar que es el que se mueve. El movimiento en realidad de desplazamiento de la extremidad lo que nos va a aportar es una mayor solicitación de los músculos estabilizadores de la cadera. Acá estamos realizando una estabilización en plano frontal. Profe, ahora vamos a hacer un deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. Ahí vamos a tener una estabilización de la cadera en plano antero-posterior, en donde va a trabajar de manera isométrica el cuádriceps, la musculatura glútea, los aductores e inclusive los músculos que soportan el pie y la articulación del tobillo. Es decir, que el miembro que está trabajando es el miembro que está firme. Y ahora, profe, vamos a dibujar una diagonal. Y una variante más difícil va a ser dibujar una diagonal porque vamos a solicitar la musculatura del miembro inferior de manera tridimensional. Entonces, resumiendo, esta primera variante sería plano frontal, profe. Abro y cierro, mantengo firme la extremidad de soporte. Plano sagital, profe, un desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Y un movimiento en diagonal muchísimo más intenso porque va a solicitar tridimensionalmente la estabilidad del miembro inferior. Una vez que dominamos estas tres variantes, tenemos la posibilidad de realizar y enseñar una estocada con slide. La estocada con slide realmente es la mejor forma de enseñar a realizar la estocada a los alumnos que tienen problemas de equilibrio. Este ejercicio nos va a aportar buenas bases de fuerza y de flexibilidad y, como les repetía, es una excelente manera de enseñarle a los clientes a hacer una estocada cuando tienen dificultades por el equilibrio. El pie se ubica en el medio del slide. Tenemos que, al descender, profe, evitar que la rodilla avance en exceso. Tenemos que buscar, en la medida de lo posible, que se mantenga vertical la tibia. Si el movimiento es ligeramente hacia adelante, no pasa nada. Lo que hay que evitar es un movimiento excesivo. Profe, arriba. Y el segundo error que habría que evitar es una zancada muy amplia. Esa zancada muy amplia puede dañar y estresar la columna lumbar. Entonces, profe, lo hacemos correctamente. Allí, tibia vertical o ligeramente inclinada, 90-90, la rodilla de atrás ligeramente flexionada. Tenemos un ejercicio perfecto que es la estocada con slide para la musculación del cuádriceps femoral, el glúteo mayor y los isquiotibiales, y además nos va a dar una flexibilidad dinámica para los flexores de cadera del miembro rezagado. Profe, ahora vamos a mostrar, el profe nos va a mostrar una estocada frontal. Este ejercicio va a solicitar los aductores. Tenemos que ubicar el pie por sobre todo desde slide, y en ese movimiento de apertura, mantenete allí abajo, profe, tenemos que observar que la rodilla se mantenga en la misma línea de la punta del pie, que la cadera se descargue hacia atrás, que la columna esté recta, que el cuerpo vaya hacia adelante para ayudar al trabajo de los glúteos. Y al subir tenemos que hacer fuerza no con la pierna que desliza, sino tenemos que hacer fuerza con la pierna de soporte, como si quisiéramos empujar el suelo, para que realmente haya una muy buena musculación del cuádriceps, del glúteo y de los aductores. Muy bien. Básicamente estos son los tres ejercicios con este dispositivo funcional. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Si les ha gustado, le pueden poner el me gusta y compartirlo. Les mando un gran abrazo.